Imagínese a una persona entrando en una habitación y todos instintivamente la miran. Su postura es tensa, su barbilla alta, su mirada severa, como si llevara una advertencia invisible. No te metas conmigo. Habla fuerte, se ríe aún más fuerte, gesticula demasiado y trata de ocupar espacio. Hay tensión en el aire, no porque sea fuerte, sino porque intenta desesperadamente parecerlo. Y en ese mismo momento sucede algo invisible. El verdadero poder lo observa y lo clasifica. Maquiavelo habría dicho, si hubiera estado allí, que este hombre ya había perdido el juego antes de que éste hubiera comenzado, porque quien necesita demostrar su fuerza, sin darse cuenta, revela su debilidad, y lo que parece respeto es en realidad solo silencio estratégico. Hace siglos, en Florencia, Nicolás Maquiavelo observaba a gobernantes, generales y nobles con la mirada fría de un hombre que entendía el comportamiento humano mejor que cualquier sacerdote o rey. No escribió para ser amado, escribió para aquellos que querían entender el poder sin ilusiones. Y una de las primeras lecciones que enseñó fue que la apariencia del poder es una trampa, tanto para quienes creen en ella como para quienes la exhiben. Un hombre que entra en una sala donde se oyen fuertes gritos cree que será escuchado, pero el verdadero poder, el que decide el destino de los reinos y de los imperios, habla en voz baja y aún en silencio mueve el mundo. Maquiavelo decía que la inteligencia de un príncipe se mide por las personas que lo rodean. Hoy podríamos decir lo mismo de cualquier persona. La fuerza de una persona se mide por la calidad de quienes permanecen a su lado cuando se caen las máscaras. El problema es que el hombre fuerte de hoy, el que quiere ser temido, el que confunde respeto con miedo, atrae a todos menos a los aliados más leales. Atrae a aduladores, explotadores, enemigos disfrazados de admiradores. Y cuando el imperio de las apariencias empieza a desmoronarse, cae primero, porque el poder basado en el miedo es una fortaleza construida sobre arena. Quizás hayas conocido a alguien así antes, un jefe que necesita humillar para sentir respeto, un hombre que grita para compensar el vacío que siente, un amigo que se impone solo para ocultar la inseguridad que lo carcome. Maquiavelo daría a cada uno de ellos su propio nombre. Estudiantes del poder. Confunden ruido con autoridad, agresión con confianza, intimidación con respeto. Y en esa confusión, convierten cualquier situación simple en una zona de guerra. No entienden que quienes reaccionan impulsivamente ya están siendo manipulados. Observa lo que sucede en esos momentos. La sala queda en silencio, la gente mira, pero nadie admira. Análisis inteligente, cálculo ambicioso y anticipación peligrosa, porque cada persona ruidosa, sin darse cuenta, revela sus vulnerabilidades. El que se luce revela el mapa de sus debilidades, y quien le escucha en silencio aprenderá cómo y cuándo utilizarlos. Maquiavelo, que vio el ascenso y la caída de los tiranos, dijo que los hombres deben ser tratados de tal manera que no puedan vengarse. Sabía que cada acto de arrogancia creaba un enemigo. Toda humillación deja una cicatriz invisible en una persona, y un día, lo que parecía sumisión se convierte en una oportunidad de venganza. El hombre fuerte cree que todos le respetan, aunque en realidad todos esperan el momento en que él cometa el error por sí solo, porque el error del necio no es que le odien, sino que piensa que nadie le mira. Lo más curioso es que el mundo moderno refuerza esta ilusión. Vivimos en una época en la que el ruido se confunde con relevancia. Parece que quienes más gritan tienen razón, y quienes se imponen parecen ser los líderes. Pero Maquiavelo habría considerado esto con el mismo desprecio con el que consideraba a los príncipes que hacen alarde de oro y coronas para ocultar su debilidad política. Él habría sabido que detrás de cada demostración de fuerza hay un alma que no confía en sí misma. Y esta es la debilidad más peligrosa de todas, la debilidad de un hombre que necesita constantemente ser visto para creer en su propia existencia. Piensa en los lugares que frecuentas, gimnasios, oficinas, reuniones, redes sociales. Siempre hay alguien intentando demostrar algo: cuerpo, autoridad, éxito, opinión. Pero Maquiavelo diría que el verdadero poder no se mide por la aprobación, sino por la influencia.
Y la influencia es algo que se siente en la ausencia, no en la presencia. Cuando un verdadero estratega sale de la sala, la atmósfera cambia. Las decisiones todavía se toman en base a lo que dijo, o incluso a lo que no dijo. Este es el tipo de poder que no necesita audiencia. Es un poder que moldea el comportamiento de los demás sin necesidad de levantar la voz. Hay una gran diferencia entre ser notado y ser recordado. Es fácil llamar la atención. Basta un escándalo, un insulto, una provocación. Pero para ser recordados necesitamos sustancia, necesitamos control, necesitamos visión. Y Maquiavelo sabía que el mayor error del hombre común es confundir la influencia fugaz con la influencia duradera. Lo que los ruidosos conquistan en segundos, los silenciosos lo conquistan para siempre, porque el silencio no tiene por qué convencer, basta con observar. Pero aquí está la primera pregunta que realmente importa. ¿Por qué tantos hombres, incluso siglos después, continúan repitiendo el mismo error? ¿Por qué la gente todavía cree que el miedo es sinónimo de respeto? La respuesta es simple y cruel, porque el miedo es la emoción más fácil de evocar y la más difícil de mantener. Es fácil imponerse con gritos y amenazas. Es difícil imponer respeto cuando el eco de tu voz se desvanece. Es difícil mantener el poder cuando el tiempo pone a prueba la paciencia más que la fuerza. Maquiavelo estudió esto con atención en el caso de los reyes y los mercenarios. Aquellos que gobernaban mediante la intimidación siempre terminaban solos, traicionados u olvidados. Aquellos que gobernaban por confianza o por lucro permanecieron tras bastidores en la toma de decisiones mucho después de su ausencia física. No necesitaban ser amados, pero eran irreemplazables. Y ser indispensable, dijo, es la forma más pura de dominio. Pensemos en las sociedades, en las empresas, en las relaciones personales. Quienes realmente gobiernan parece que casi nunca gobiernan. El verdadero poder surge del ofrecimiento, no de la imposición. Una mirada dirige, una pausa desarma, un gesto decide. El resto es solo una actuación, y toda actuación tiene fecha de caducidad. Maquiavelo entendió que el poder es esencialmente un juego de percepción, y en este juego, quien revele todo perderá el secreto, y quien pierda el secreto perderá el control. El que no puede ocultar lo que siente, no puede controlar lo que sucede. Para Maquiavelo, el poder era el arte de la ingeniería emocional. Esto requirió cálculo, control interno y paciencia, virtudes muy raras entre quienes tienen algo que demostrar. Un verdadero estratega no busca la victoria inmediata, busca el movimiento inevitable. Sabe esperar a que los demás revelen sus intenciones y actúa solo cuando no hay riesgo de error. Él entiende que a menudo el mayor acto de fortaleza es no reaccionar. La agresión es un gesto predecible. Silencio, nunca. Ahora imaginemos. ¿Cuántos imperios han colapsado porque una persona no pudo controlar su propio ego? ¿Cuántas oportunidades se han perdido porque alguien quería ganar una discusión que nunca debería haber existido? ¿Cuántas alianzas se han perdido porque el orgullo gritó más fuerte que la razón? Maquiavelo habría visto en todo esto el mismo error que venimos repitiendo desde hace siglos, el error de la prisa, el deseo de parecer fuerte antes de ser sabio, prisa por ganar sin entender lo que están jugando, prisa de acción sin tener en cuenta las consecuencias invisibles, y sabía que precisamente con la prisa se destruye el poder. Puedes dominar una sala pero perder una década, puedes ganar la pelea, pero perder tu reputación, puede intimidar a un enemigo, pero inspirar a 10 nuevos. Maquiavelo enseñó con palabras frías y precisas que cualquier poder coercitivo produce una reacción opuesta. La fuerza crea resistencia, el miedo genera conspiración y el ruido crea observadores, aquellos que esperan el momento adecuado para actuar. La fuerza que muestra una persona la hace predecible, pero el secreto que contiene le hace temer. Esa es la diferencia entre un tonto que quiere ser notado y un príncipe que prefiere ser comprendido. Uno actúa para demostrar, el otro para permanecer. Uno reacciona al mundo, el otro lo reestructura. Y Maquiavelo, con su característica ironía sutil, diría: el mundo pertenece a aquellos que entienden lo que otros no ven.
Todos los grandes estrategas de la historia tienen un detalle sutil pero significativo. Ninguno de ellos necesitó que le dijeran que era peligroso. Simplemente eran, y eso fue suficiente. El verdadero peligro reside en lo que no necesariamente tiene que revelarse. Esto es lo que se esconde detrás de la mirada tranquila y neutral, y de la reacción calculada. Porque cuando el enemigo cree que no estás reaccionando, baja la guardia. Y aquí es donde entra la fuerza. No en el ataque, sino en la espera. La primera lección de Maquiavelo es no dominar a los demás. Se trata de mejorarte a ti mismo. Porque una persona que no gestiona sus emociones nunca podrá gestionar lo que está fuera de ellas. Florentino intentó transmitir al mundo que la fuerza no está en los gritos, sino en la decisión, cuando el silencio se vuelve más peligroso que la voz. El verdadero poder no necesita audiencia, se mueve en las sombras, entre las líneas, tomando pequeñas decisiones que parecen inofensivas, y mientras el hombre común intenta infundir miedo, el estratega se vuelve indispensable. Uno será recordado por el ruido que hizo, el otro por los resultados que dejó. Y aquí es donde las reglas del juego cambian, porque el hombre que vive para ser notado, muere cuando es ignorado. Pero una persona que vive para ser necesaria, sobrevive incluso cuando es olvidada. Este es el momento en que la fuerza se vuelve invisible, y por lo tanto inmortal. Maquiavelo sabía esto hace 500 años. La pregunta es, ¿cuántos más tendrán que perderlo todo para descubrir lo que él ya descubrió? ¿Y qué harías si supieras que la fuerza más terrible del mundo no es la que se impone? Más que esto, observar en silencio hasta el momento en que sea necesario actuar. Fue aquí donde Maquiavelo comenzó a sonreír, porque ahora empiezas a entender lo que él siempre supo. La guerra no es entre personas, sino entre paciencia. Pero para un verdadero estratega, las posibilidades son infinitas. Maquiavelo afirmó que el error humano más común no es perder una guerra, sino empezarla antes de comprender lo que está en juego. Tras décadas de análisis político, observó que la mayoría de las tragedias humanas se deben a un solo defecto: reaccionar antes de pensar. Quien reacciona impulsivamente, impulsado por la ira o el orgullo, enciende la mecha sin saber dónde está la pólvora. Cree defenderse, cuando en realidad revela su vulnerabilidad. Esta verdad no ha cambiado en 500 años. La diferencia es que el campo de batalla ahora es invisible. Ya no se trata de castillos y espadas, sino de oficinas, redes sociales, familias y relaciones. Cada gesto, cada palabra irreflexiva, cada arrebato emocional, se convierte en una chispa en un ambiente rebosante de combustible. Quien alza la voz cree que impone respeto, pero en realidad demuestra cuánto controla su ego la situación. Y cuando el ego manda, la razón es derrotada. Piensa en cuántas veces alguien ha perdido el control y en cuestión de segundos ha destruido lo que le costó años construir. El empleado que discute con el jefe y es despedido el mismo día. El socio que, consumido por la ira, dice algo irrevocable. El padre que le grita a su hijo y siembra miedo donde debería haber respeto. Maquiavelo diría que todos cometieron el mismo pecado: confundir reacción con acción. Creía que la diferencia entre una persona común y un estratega reside en una sola habilidad: la capacidad, esperar. Sabía que esperar no es debilidad, sino cálculo. Cada segundo que observas antes de responder es un campo que se expande en la conciencia de la otra persona. Es allí, en el espacio de silencio, donde crece la verdadera fuerza. Si bien el mundo moderno valora la reacción inmediata, un estratega comprende que el primero en actuar suele ser el primero en perder. Maquiavelo vio esto en gobernantes impulsivos que declaraban la guerra sin considerar alianzas, en generales que confundían el coraje con la prisa, en personas que se consideraban fuertes solo porque no soportaban la incomodidad de la inercia. Hoy en día, vemos la misma imprudencia disfrazada de sinceridad. La gente habla de decir lo que piensa, como si fuera una virtud, pero decir lo que piensa es como entregarle su arsenal al enemigo. El verdadero poder requiere secretismo, y el secretismo requiere control. Maquiavelo, si viviera hoy, escribiría que quien se expone emocionalmente en redes sociales
reacciona a cualquier provocación y convierte cualquier crítica en una confrontación. Es el nuevo tirano vulnerable, alguien que, sin darse cuenta, revela su estrategia al público. Hay una historia poco conocida sobre un duque florentino, a quien Maquiavelo observaba en silencio. Este hombre inspiraba miedo en todos, y precisamente por eso estaba rodeado de traiciones. Un día, en un banquete, uno de sus consejeros lo insultó delante de toda la corte. Los guardias esperaban la orden de arrestar o matar al insolente, pero el duque permaneció inmóvil. Simplemente levantó su copa, brindó y sonrió. 3 días después, el consejero desapareció. No se pronunció ni una sola palabra, ni una sola espada fue desenvainada. Allí, Maquiavelo aprendió que el verdadero poder no reside en reaccionar precipitadamente, sino en elegir el momento cuando menos se lo esperan. Lo mismo ocurre fuera de los palacios. En el trabajo, quien responde al instante al insulto de un compañero demuestra su capacidad de manipulación. En un atasco, quien cede a la tentación de discutir con un desconocido pierde el control de su mente. En casa, quien le grita a alguien convierte la convivencia en una trinchera. El poder que nace de la reacción es frágil, se extingue rápidamente, dejando cenizas a su paso. Maquiavelo tenía una frase perfecta al respecto. El sabio hace inmediatamente lo que el necio hace al final. No se refería a la velocidad, sino a la conciencia. El necio actúa, luego piensa. El sabio piensa, luego actúa, y a veces decide no actuar en absoluto. Esto confunde a los demás. Al fin y al cabo, la ausencia de respuesta es el mayor misterio del poder. Cuando el enemigo espera un ataque y recibe silencio, pierde el equilibrio. Empieza a imaginar, a suponer, a crear monstruos en el vacío. Es en ese momento cuando el estratega gana, no mediante la confrontación, sino mediante el control de lo invisible. Esta dinámica es evidente en todas partes. En las empresas hay un jefe que se enoja ante la más mínima crítica, y otro que escucha en silencio. Observa y responde en cuestión de días. A uno se le teme por un tiempo, al otro se le respeta de por vida. En las relaciones, hay quienes actúan por celos y convierten el amor en guerra, y hay quienes ven más allá de los impulsos y comprenden que, a menudo, la mayor muestra de fortaleza es no reaccionar ante lo insignificante. Maquiavelo creía que el mundo está regido por fuerzas que parecen morales, pero en realidad son meramente estratégicas. La gente respeta a quienes parecen tener el control, no de los demás, sino de sí mismos. Para él, el autocontrol era un trono invisible. Un hombre que controla sus impulsos es más aterrador que 100 hombres armados, porque nadie sabe qué hará, y la incertidumbre siempre es el peor enemigo del hombre. Observó esto en tribunales y guerras, pero también en salones y conversaciones sociales. Una persona tranquila es más perturbadora que una agresiva. Una persona agresiva es predecible y fácilmente manipulable. Una persona tranquila es inescrutable y por lo tanto peligrosa. Hay algo seductor en el autocontrol. Convierte el silencio en un arma. Aquí es donde Maquiavelo recurre no solo a la política, sino también a la psicología humana. Comprendió que el poder es, ante todo, el arte de la percepción. Imaginemos una discusión típica. 2 personas discrepan. Una alza la voz, la otra mantiene la calma. Cuanto más fuerte grita la primera, más débil parece. Cuanto más contenida se muestra la segunda, más se inclina el público hacia ella. La supremacía no reside en la fuerza, sino en una respuesta mesurada. Así, un simple conflicto se convierte en la demostración de una jerarquía invisible. Se dice que Maquiavelo dijo, cada vez que reaccionas, alguien ha aprendido a controlarte. Y esta es una de las verdades más incómodas sobre el poder. Cuando revelas lo que te molesta, les das a otros las llaves de tu fortaleza. Quienes quieran convertirse en estrategas primero deben aprender a disimular su ira. Pero el orgullo humano es una trampa sutil que dificulta tanto este proceso. Quien se siente irrespetado quiere corregir el error de inmediato. Siente que, si no responde, será considerado débil. Y ahí es donde todo cambia. Después de todo, mientras que una persona reacciona para proteger su imagen, un verdadero jugador protege su tiempo,
su energía y su posición. Maquiavelo dijo que las grandes victorias llegan a quienes pueden tolerar la incomodidad del silencio. Para él, el silencio no era ausencia, sino preparación. El silencio es la brecha entre el impulso y la sabiduría. Ahí nace la ventaja. Cuando todos se apresuran a actuar, el que se queda atrás observa cómo se despliega el tablero. Y cuando finalmente decide mover, ya sabe dónde está cada pieza. Esta filosofía se aplica incluso a las situaciones más sencillas. Imaginemos un conflicto en un grupo de trabajo, un comentario ofensivo, un malentendido, una crítica injusta. La mayoría reacciona de inmediato, intentando justificarse, proteger su imagen, demostrar su valía. Pero siempre hay alguien que espera, observa la dinámica, se da cuenta de quién habla demasiado, quién se contradice, quién simplemente se deja llevar. Luego dice lo necesario y solo una vez, y todos escuchan, porque no hablan para reaccionar, sino para sacar una conclusión. Este es precisamente el tipo de comportamiento que Maquiavelo habría considerado digno de un príncipe moderno. Es fácil ser impaciente cuando crees tener la razón. Es difícil entender que, cuando se está en el poder, la razón nunca decide, el tiempo decide. El tiempo elige a quienes tienen la paciencia de esperar el momento oportuno para actuar. Los impacientes viven para las pequeñas victorias, los estrategas para los resultados a largo plazo, y el mundo, aparentemente caótico, en realidad está impulsado por quienes saben esperar. Maquiavelo veía la vida como una serie de guerras invisibles. No todas necesitan librarse. Los mejores ganan sin batallas. El mejor general es el que gana sin batallas. Habría escrito de haber vivido hasta nuestros días. Después de todo, el poder es esencialmente el arte de elegir cuándo el conflicto es necesario y cuándo es simplemente una prueba de vanidad. Una persona que controla el tiempo y los impulsos se vuelve peligrosa porque nadie puede controlarla. Actúa cuando quiere, no cuando se espera. Por eso Maquiavelo dijo que el verdadero gobernante es quien controla las percepciones de los demás, no por la fuerza, sino por la ambigüedad. El secreto es el muro más alto, pero hay un detalle aún más inquietante. El silencio no solo confunde a los enemigos, sino que revela falsos aliados. Cuando dejas de responder, quienes se alimentaban de tu desequilibrio desaparecen. Quienes se alimentaban de tu ira pierden interés. Es en el silencio que ves quién está realmente de tu lado. El poder del autocontrol no es solo táctico, es purificador. Separa naturalmente a quienes te explotan de quienes te respetan. Maquiavelo comprendía el mundo moderno con una precisión aterradora. Veía las redes sociales como un escenario donde los nuevos gobernantes se destruyen mutuamente, asestando un golpe tras otro, y repetía, quizá irónicamente, la rabia es el grito de los débiles. Comprendía que, en el juego moderno de la influencia, quienes menos hablan dominan más, quienes menos reaccionan viven más, quienes cumplen las reglas. Quien comprende esto empieza a transformarse, empieza a elegir sus batallas con nuevos criterios. No reacciona impulsivamente, no actúa para demostrar algo, no habla para convencer, actúa como estratega, conoce el terreno y, por lo tanto, puede decidir cuándo y cómo actuar. Para ellos, la fuerza no reside en alzar la voz, sino en mantener el equilibrio cuando el mundo intenta perturbarlos. Y aquí el pensamiento de Maquiavelo se vuelve casi espiritual. El verdadero poder no reside en conquistar a los demás, sino en conquistarse a uno mismo. Solo quien domina sus propios impulsos gobierna verdaderamente. Al fin y al cabo, todo lo externo solo puede controlarse después de haber dominado lo interno. En última instancia, el principio siempre es el mismo. La guerra no comienza cuando dos bandos se enfrentan, sino cuando uno pierde el control. Maquiavelo sabía que la primera batalla de un hombre se libra en su propio corazón, y quienes ganen esta batalla podrán sortear las guerras mundiales ilesos. ¿Y tú? ¿Cuántas batallas innecesarias has librado para demostrar tu caso a alguien que ni siquiera merecía tu reacción? ¿Cuántas veces has encendido la mecha de tu propia caída, creyendo que defendías tu honor? Maquiavelo no juzgaría tus errores,
Simplemente sonreiría y diría, te precipitaste demasiado. Y en el poder, como en la vida, los que se apresuran a actuar son siempre los primeros en morir. Maquiavelo creía que la exhibición era una forma encubierta de debilidad. Era indiferente al comportamiento de quienes ostentaban el poder, quienes necesitaban ser vistos, admirados y temidos públicamente. Para él, el poder visible era el más fácil de neutralizar, porque cualquier cosa demasiado conspicua, tarde o temprano, revelaba un potencial de ataque. Y es curioso observar cómo, siglos después, la humanidad se ha convertido precisamente en aquello contra lo que él advertía. Una sociedad que prospera gracias a la exhibición constante. La diferencia radica en que ahora el trono es una pantalla y los aplausos son digitales, pero el mecanismo es el mismo. Cuanto más se exhibe una persona, más predecible se vuelve, y cuanto más predecible es, más vulnerable se vuelve. Maquiavelo, al observar el mundo moderno, diría que el hombre ha perdido el sentido del secreto. Lo llamó el muro invisible del poder, la única defensa contra las miradas indiscretas. Cuando el secreto muere, nace el control externo, y una persona que es constantemente vista sin darse cuenta, se encuentra bajo el control de todos. Hoy en día, ya no son los reyes los que temen la mirada del pueblo. La gente común se ha convertido en esclava de su propia visibilidad. El deseo de ser visto se ha convertido en una necesidad, y la necesidad es lo opuesto a la libertad. Pero ¿qué pasa cuando el deseo de ser visto se convierte en una adicción? ¿Cuándo la exposición deja de ser una estrategia y se convierte en supervivencia emocional? ¿Cuándo una persona cree que dejar de ser visible es lo mismo que dejar de existir? Maquiavelo llamaría a esto la muerte política del alma, el momento en que el individuo pierde su misterio y se convierte en espectáculo. Sabía que el poder, cuando se hace demasiado visible, se vuelve vulnerable. Por lo tanto, los gobernantes que admiraba, como César Borgia, solo se rebelaban cuando era necesario. Entendían que el poder es un juego de luces y sombras, y que una excesiva apertura equivale a bajar la guardia ante el enemigo. Sin embargo, en el mundo moderno, la persona promedio vive como un rey sin corona, pero con el mismo error: creer que su fuerza reside en la atención que recibe, no en la influencia que adquiere. ¿Cuántas veces has visto a personas destruirse solo para ser vistas? ¿Cuántas carreras se han destruido por una publicación irreflexiva, una opinión innecesaria o una búsqueda de autoafirmación? ¿Cuántas veces el deseo de ser visto ha costado más que el silencio? Maquiavelo, al observar esto, sonrió con ironía. Siempre había sabido que el público nunca es neutral. La mirada colectiva es un espejo deformante, y cuanto más te miras en ella, menos te ves realmente. El hombre visible empieza a vivir para el reflejo, no para la esencia. Se vuelve predecible, reactivo, fácilmente manipulable. Quienes se jactan constantemente, sin darse cuenta, ceden lo que Maquiavelo más valoraba: el control de la narrativa. El príncipe moderno ya no es un rey en un trono, sino un hombre que controla lo que otros saben y, sobre todo, lo que ignoran. Maquiavelo enseñó que la incertidumbre es una herramienta. Cuando otros desconocen sus límites, se vuelven cautelosos. Cuando saben demasiado, se vuelven peligrosos. El hombre sabio permite que el mundo imagine, sin descifrarlo jamás. A esto lo llamó la economía de la presencia. Aparecer rara vez, pero siempre en el momento oportuno, con un propósito claro. Pero ¿te das cuenta de cuántas veces cedes tu poder solo porque quieres ser comprendido? ¿Has notado alguna vez que quienes controlan su propia exposición también controlan la curiosidad de los demás? ¿O todavía crees que es necesario mostrarlo todo para ser apreciado? Vivimos en una época en la que la privacidad se ha convertido en un acto de rebelión. Y Maquiavelo, si viviera hoy, diría que los verdaderos príncipes no son aquellos con más seguidores, sino aquellos a quienes nadie puede comprender plenamente. Observaría a los grandes líderes, empresarios y pensadores reservados y diría: aún entienden, porque el poder es inherentemente invisible. Lo demasiado visible no asusta, solo distrae. La fuerza que Maquiavelo respetaba era algo que flotaba como una sombra, percibida pero no descrita. Creía que el mayor miedo es el miedo a lo desconocido, y quizás por eso los grandes estrategas de la historia
siempre han dominado el silencio antes que la palabra. El silencio engendra misterio, y el misterio engendra atención. Un hombre silencioso no necesita exigir respeto, se lo gana con el silencio. Pero hay un punto más sutil que Maquiavelo sin duda habría enfatizado. La persona visible no solo se vuelve vulnerable, se convierte en un blanco. Cuando el mundo sabe exactamente quién eres, empieza a planear cómo tratarte. Y aquí radica la paradoja. Cuanto más predecible eres, más fácil es eliminarte. Por lo tanto, el verdadero poder se protege en la imprevisibilidad. Un movimiento inesperado vale más que 1000 excusas. Considere cualquier situación de poder, grande o pequeña. Un empleado que reacciona agresivamente ante una contradicción es predecible, puede ser manipulado. Un líder que cambia de tono y estrategia bajo presión es temido, es impredecible. La diferencia entre ellos radica en la distancia entre ser notado y ser comprendido. Maquiavelo sabía que el miedo que mantiene a las personas nerviosas no surge del peligro en sí, sino de la incertidumbre de cómo reaccionarán. ¿Cuántas veces has revelado demasiado? Tus intenciones, tus debilidades, tus planes, pensando que estabas siendo honesto, pero en realidad simplemente estabas perdiendo una ventaja. ¿Cuántas veces alguien ha usado tus propias palabras en tu contra, simplemente porque dijiste más de lo que debías? ¿Cuántas veces sería el silencio el arma más poderosa si decidieras usarlo? La modernidad ha dado lugar a una especie de tiranía que Maquiavelo habría llamado la dictadura de las apariencias. Vivimos entre personas que creen que mostrar es existir, que exhibirse es ganar, pero en el juego real, lo invisible siempre gana. El verdadero poder es aquel que pasa desapercibido, aquel que opera en lo más profundo de las relaciones humanas. Es un poder independiente del público, porque ya está presente en cada decisión, cada influencia, cada pensamiento. Maquiavelo sabía que a los poderosos se les juzga por lo que revelan, pero quienes revelan demasiado son su perdición. Y hoy, esto aplica a todos nosotros. En el trabajo, quienes expresan abiertamente sus opiniones pierden su mística. En las relaciones, quienes revelan demasiado pierden respeto. En la vida pública, quienes reaccionan a todo pierden el foco. El mismo principio aplica. Demasiada luz ciega. Pero hay algo aún más inquietante en este razonamiento. Cuando eres demasiado visible, no solo te observan, sino que te descifran. Y cuando te descifran, te vuelves predecible. Y cuando eres predecible, dejas de ser una amenaza. La sociedad moderna premia a los obedientes y elimina a los impredecibles. Maquiavelo lo llamaría el mecanismo de domesticación colectiva. Convertir a cada persona en una versión descifrable y controlable de sí misma. ¿Cuántas personas conoces que desperdician energía tratando de mantener su imagen? ¿Cuántas personas están cansadas de mantener una identidad pública que ya no coincide con quienes son? ¿Cuántas personas luchan no por poder, sino para preservar la imagen que han creado para el mundo? Maquiavelo diría que esta es una nueva forma de esclavitud. El hombre moderno, en lugar de estar a merced de sus amos, está a merced de las expectativas. Se aprisiona en las ideas que crea. Cuanto más se esfuerza por ser comprendido, más se aleja del verdadero poder, la libertad que le permite no tener que explicarse. Y lo que les sucede a quienes se vuelven demasiado visibles es predecible. El mundo empieza a conspirar en secreto. Quienes te envidian observan, quienes te temen se organizan. Quienes te desean esperan la oportunidad de usar tu imagen en tu contra. Así es como muere el poder visible, no en batallas públicas, sino en emboscadas ocultas. Maquiavelo llamó a esto la suerte de los necios, un breve momento en que el ruido del éxito oculta la fragilidad de los cimientos. Y él sabía, cuanto más ruido hace una persona, más corto es su ascenso. El ruido atrae la atención atrae el análisis, y el análisis revela las debilidades. La caída es cuestión de tiempo. Quizás por eso los verdaderamente poderosos del mundo actual parecen tan tranquilos. Se toman su tiempo, no ponen excusas ni compiten por la atención. No se les considera los más carismáticos, pero invariablemente son los más influyentes. Maquiavelo diría que son los príncipes del siglo XXI.
no porque gobiernen países, sino porque comprenden el principio más antiguo del poder. Quien controla la percepción, controla la realidad. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo se aplica esto a tu vida? ¿Cuántas veces has perdido el poder por querer ser comprendido? ¿Cuántas veces le has revelado tu plan a alguien que solo necesitaba ver resultados? Maquiavelo, si estuviera contigo, diría que el arte del poder comienza por reconocer el valor de ser inaccesible a la comprensión plena. Ser invisible no consiste en desaparecer, sino en elegir qué y cuándo mostrar. Se trata de dominar el teatro social en el que todos actúan, sin convertirse en esclavos de un personaje. Sabía que las personas solo respetan lo que no pueden comprender plenamente. Y aquí es donde surge la lección más misteriosa. El verdadero poder no reside en la superioridad sobre los demás, sino en la superioridad sobre su comprensión. La persona común busca el amor, el ambicioso, el miedo, el sabio, la incomprensibilidad, porque la incomprensibilidad es lo único que no se puede manipular. En definitiva, el juego siempre es el mismo. Cuanto más hablamos, más revelamos. Cuanto más mostramos, más perdemos. Maquiavelo sabía que el secreto es lo que sustenta el poder, y quien lo destruye, ya sea por vanidad o por necesidad, sella su propia irrelevancia. El mundo pertenece y pertenecerá siempre a quienes saben esconderse, a los que dominan lo que revelan y ocultan lo que deciden. Para aquellos que entienden que las opiniones de los demás son una moneda peligrosa y que a veces el mayor triunfo es dejarse subestimar. Y cuando todos crean que saben quién eres, recuerda a Maquiavelo. El poder que necesita ser visto ya ha comenzado a morir, pero el poder que nadie entiende sigue creciendo, en la oscuridad, donde nadie se atreve a mirar. Maquiavelo creía que el declive del poder no ocurre de repente, sino que se construye gradualmente, a través de pequeñas grietas en la confianza. Un gobernante pierde su trono no por debilidad, sino porque ha dejado de inspirar confianza. Y esta verdad, que ha perdurado durante siglos, sigue vigente en todos los ámbitos de la vida moderna. El poder, decía, es un edificio sustentado por la reputación, y la reputación, una vez quebrantada, se restaura no por la fuerza, sino con el tiempo. El problema es que el hombre moderno, impaciente y obsesionado con la vanidad, anhela resultados inmediatos, y al intentar acelerar la conquista del respeto, lo destruye. Piensa en cuántas personas has visto perderlo todo sin darse cuenta del momento preciso en que comenzó su caída. Un líder que creía que el miedo garantizaba la obediencia. Un jefe que confundía la autoridad con la brutalidad. Un político que creía que la fuerza bruta era un sustituto de la legitimidad. Todos cometieron el mismo error: intentar controlar el comportamiento de los demás, en lugar de ganarse su confianza. Maquiavelo observaba esto a diario en la corte de Florencia. Observaba a príncipes que comandaban ejércitos enteros, pero no podían controlar su ira. Y el resultado siempre era el mismo. El imperio caía no por la espada del enemigo, sino por el agotamiento de sus aliados. La historia moderna está repleta de versiones actualizadas de esta tragedia. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que el 75% de los empleados renuncian por culpa de sus supervisores inmediatos, no de la empresa. Se van no por falta de oportunidades, sino por estrés excesivo. El miedo, que muchos líderes consideran efectivo, socava lo que el poder supuestamente sustenta: la cooperación. La obediencia forzada puede crear una apariencia de obediencia por un tiempo, pero como advirtió Maquiavelo, el miedo no genera lealtad, sino silencio. Y el silencio de quienes obedecen por miedo es el preludio del sabotaje. Lo mismo ocurre a escala global. Las investigaciones en sociología política muestran que los regímenes autoritarios rara vez colapsan por ataques externos. Se derrumban desde dentro, por la erosión de la confianza y la pérdida de respeto. La gente obedece por miedo, pero conspira por odio. La fuerza sostiene el cuerpo de la sociedad, pero el consentimiento sostiene el alma. Y cuando el alma se pierde, el cuerpo se pudre en pie. Por eso Maquiavelo, tan incomprendido, repetía siempre que un gobernante sabio debe aprender a encontrar el equilibrio entre el miedo y el amor. Es mejor ser temido que amado,
si no se pueden ser ambas cosas. Escribió, no alentando la crueldad, sino advirtiendo sobre los límites de la coerción. La ciencia moderna proporciona evidencia asombrosa. Las investigaciones en neurociencia social demuestran que un entorno de miedo constante altera la función cerebral. La exposición constante a amenazas activa el sistema límbico, responsable de la supervivencia, y reduce la actividad de la corteza prefrontal, responsable de la toma racional de decisiones. En otras palabras, el miedo hace que las personas piensen menos y reaccionen más. Esto genera subordinación a corto plazo, pero incompetencia y resentimiento a largo plazo. Esto es lo que destruye imperios, empresas y relaciones. Un gobernante temido cree que inspira respeto, pero en realidad está suprimiendo la capacidad de otros para pensar de forma independiente, y una nación que no piensa, algún día explotará. Maquiavelo notó esto incluso antes de la llegada de la psicología. Sabía que una persona dominada por el miedo no es leal, sino simplemente silenciosa. El silencio en este contexto no es paz, sino el sonido apagado de la resistencia. Y cuando este silencio se rompe, siempre es destructivo. Un gobernante que no comprende este ciclo siembra su propia destrucción, se rodea de aduladores, y cada falso cumplido lo aleja aún más de la realidad, hasta que un día descubre que el castillo que creía seguro estaba construido de susurros. Pero pocas personas se dan cuenta de que esta lógica también aplica a la vida cotidiana. Un jefe autoritario que intimida a sus empleados, un padre que confunde respeto con miedo, un compañero que intenta controlar por celos, un profesor que grita para imponerse. Todos creen que el control proviene de la fuerza, pero Maquiavelo sabía que la fuerza sin estrategia es una forma de debilidad. La fuerza, decía, no consiste en dominar a los demás, sino en hacer que te necesiten. Cuando las personas te obedecen por miedo, el control es temporal. Cuando te siguen porque confían en ti, el control es permanente. Hay una historia poco conocida sobre el duque Valentino, uno de los hombres más temidos de la Italia renacentista y seguidor directo de las ideas de Maquiavelo. Era frío, despiadado y calculador, pero no se le temía por su crueldad, sino por su previsibilidad estratégica. Castigaba con precisión quirúrgica, pero recompensaba con la misma severidad. Quienes lo servían sabían exactamente qué esperar. Era el equilibrio perfecto entre respeto y miedo. Cuando el duque fue traicionado, no fue por miedo, sino por envidia. Y Maquiavelo, que presenció esta caída, aprendió la lección más importante. El poder basado únicamente en el miedo es como un muro agrietado. Parece imponente, pero se derrumba al primer terremoto. En la vida moderna, estos terremotos ocurren a diario. Un comentario, un error, una exposición pública, una palabra malinterpretada. La diferencia radica en que ahora la condena es colectiva e instantánea. La vergüenza reputacional, que antes tardaba años en propagarse, ahora se inflige en minutos. Una persona impulsada por el miedo o la arrogancia se convierte rápidamente en el blanco predilecto de la turba. Y cuando la turba decide destruir, no hay defensa. Maquiavelo habría visto las redes sociales como el reflejo perfecto de la turba florentina, voluble, impulsiva, dispuesta a adorar hoy lo que crucificaría mañana, pero también decía que el caos es predecible. Los hombres cambian de lealtad con la misma facilidad que sus opiniones, escribió. Por eso un estratega no busca el amor ni el odio, sino la necesidad, porque la necesidad es la única emoción estable. El amor cambia, el miedo se desvanece, pero la utilidad permanece. Un gobernante, un líder o simplemente una persona que se hace indispensable, crea una fuerza que ninguna conspiración puede destruir. Quienes son útiles sobreviven a los cambios de humor de la sociedad. ¿Alguna vez has notado que los profesionales más respetados en el trabajo no son los más amigables ni los más autoritarios, sino los más competentes? ¿Alguna vez has notado que la gente respeta más a quienes logran resultados que a quienes exigen respeto? Maquiavelo lo explicaría sencillamente. El poder que nace de la competencia es el único poder que no necesita ser defendido. Las cifras respaldan esta lógica.
Según un estudio de Harvard Business Review, los líderes percibidos como altamente competentes y emocionalmente equilibrados tienen 3 veces más probabilidades de ser ascendidos que los agresivos. Y, lo más interesante, estos líderes, contrariamente a la creencia popular, son percibidos como más asertivos, no débiles. Esto demuestra que el verdadero respeto no nace del miedo, sino de la previsibilidad. La gente confía en quienes son estables. El miedo genera obediencia inmediata, mientras que la confianza genera conformidad a largo plazo. Maquiavelo lo comprendía mejor que nadie. Creía que la previsibilidad es el cimiento invisible del poder. Un gobernante inestable genera agitación emocional en quienes lo rodean, y la agitación genera traición. Por eso decía que un príncipe debe parecer constante, incluso al cambiar de estrategia. El secreto reside en la apariencia de control, no en el control en sí. Porque el poder, argumentaba, es tanto una cuestión de percepción como de sustancia. Pero hay un detalle que pocos notan. Cuando una persona vive para el control, se convierte en su esclava. Empieza a espiar a todos, a no confiar en nadie y a justificarse a cada paso. Esta es la prisión invisible del autoritario. Y esta prisión es más dura que cualquier celda física, porque el enemigo está dentro. El miedo a perder el poder los consume hasta que lo destruyen ellos mismos. Maquiavelo llamó a esto la tragedia de los tiranos, la carga del imperio, que se hace más pesada con cada nuevo intento de mantenerlo. Hay algo profundamente humano en este ciclo. Quien domina a los demás para evitar ser dominado, termina a merced de su propio miedo. Y cuanto más intenta aparentar fuerza, más revela la fragilidad que intenta ocultar. Es una paradoja inevitable. El poder, cuando se malinterpreta, se convierte en veneno. Por eso Maquiavelo insistió en que el verdadero gobernante no es el más temido, sino el que posee la mente más clara. La claridad es la fuerza que lo superará todo. El tiempo, la envidia, el cambio. Pero ¿alguna vez has notado algo así en tu relación? ¿Cuántas veces has intentado ganar respeto y has terminado creando distancia? ¿Cuántas veces has creído que tenías el control, cuando en realidad simplemente te toleraban? La verdadera fuerza, decía Maquiavelo, es aquella que no necesita explicación. La gente la reconoce por su posición, por la claridad de sus decisiones, por su calma ante el caos. No grita, no amenaza, simplemente existe. Y es esta existencia silenciosa la que lo sostiene todo. En definitiva, la lección es la misma desde el siglo XVI. El poder basado en el miedo es un préstamo. El poder basado en el respeto es una inversión. Uno se desvanece, el otro madura. Y el tiempo, esa fuerza invisible que Maquiavelo respetaba más que a cualquier ejército, siempre pasa factura. Un hombre que domina a través del miedo puede parecer invencible hoy, pero mañana despertará en el vacío. Un hombre que construye con respeto y utilidad puede parecer reservado, pero el tiempo lo coloca en el centro de todo. Y el tiempo, después de todo, es el más despiadado de los estrategas. Y quizás por eso Maquiavelo, si pudiera observar el mundo actual, no consideraría una tragedia el colapso de los imperios. Simplemente diría con una leve sonrisa, nada se derrumba por casualidad. Todo se derrumba precisamente en el momento en que deja de merecerse. Maquiavelo decía que el principal enemigo del poder no es el odio, sino la apariencia excesiva. Un gobernante que vive de la proyección, una persona dependiente de la imagen que crea para el mundo, se convierte en esclavo de su propia personalidad. Y esta prisión parece elegante, pero es asfixiante. El hombre fuerte que todos admiran suele ser el más frágil, porque debe mantener una imagen que no se corresponde con la realidad. Se despiertan y se ponen una máscara de confianza. Sonríen cuando están cansados. Se afirman cuando se sienten inseguros. Actúan como si nada los afectara, cuando en realidad todo los afecta. Ese es el precio de la vida, del rendimiento continuo, el precio de la apariencia de invencibilidad. Maquiavelo lo vio claramente. Lo llamó virtud sin sustancia. Cuando el poder es solo un acto, cuando una persona actúa para parecer virtuosa, pero sus decisiones delatan algo más.
Se trata de un príncipe que habla de lealtad y trama traición, un líder que predica la fuerza y teme la verdad, un hombre que reclama el poder sobre el mundo pero carece de control sobre su propia razón. Y cuanto más se esfuerza por mantener esta imagen, más se aleja de sí mismo. La fuerza que exhibe es solo una reacción al miedo que alberga, el miedo a ser visto por quien es. El mundo moderno ha transformado esta tragedia en cultura. Vivimos rodeados de personas acostumbradas a las apariencias, hombres y mujeres que crean sus propias versiones de sí mismos en redes sociales, en empresas, en relaciones. Cada uno actúa en un escenario invisible, intentando demostrar al público que merece atención. Maquiavelo lo vería como un colapso silencioso de la identidad, porque quien vive para la admiración pierde la capacidad de ser auténtico, y cuando no hay autenticidad, no hay sustancia. Todo se convierte en un ensayo, y ningún ensayo puede prolongar la vida. ¿Alguna vez has notado cuánto exige la sociedad que las personas sean fuertes todo el tiempo? ¿Alguna vez has notado cómo mostrar debilidad se considera un fracaso, cuando debería verse como un acto de humanidad? ¿Cuántas personas viven agotadas por la necesidad de mantener la apariencia de control, cuando lo único que quieren hacer es respirar? Maquiavelo no idealizaba la fuerza. Para él, la verdadera virtud residía en la capacidad de adaptarse, de transformarse, de adaptarse a la realidad. El poder no es una estatua, es un organismo vivo, y los organismos que no cambian mueren. El hombre inflexible, el que cree que nunca puede retroceder, nunca dudar, nunca mostrar vulnerabilidad, es el primero en quebrarse, porque el poder para Maquiavelo no es la ausencia de debilidad, es la capacidad de convertir la debilidad en una ventaja. En sus cartas, utilizó una metáfora interesante. Decía que un gobernante sabio debe ser a la vez león y zorro. El león inspira respeto, pero el zorro evita las trampas. Uno sin el otro está condenado al fracaso. Un león que solo ruge es predecible y fácil de cazar. Un zorro que solo engaña es frágil ante la fuerza. El equilibrio entre ambos es lo que crea el verdadero dominio. Sin embargo, el hombre moderno lo ha olvidado. Se ha convertido en nada más que un león. Grita más de lo que escucha, reacciona más de lo que piensa, se impone más de lo que observa, y al hacerlo, revela su propia vulnerabilidad. Una persona que no sabe cambiar el tono de su voz se convierte en rehén de su propio rugido. Quien no sabe retroceder se convierte en víctima de su propia prisa. Una persona que no sabe escuchar se convierte en esclava de su ego. ¿Cuántas veces has visto a personas perder oportunidades porque no saben ceder? ¿Cuántas veces un simple gesto de humildad habría podido evitar una guerra innecesaria? ¿Cuántas veces se ha confundido el orgullo con la dignidad y el resultado ha sido un desastre? Maquiavelo creía que el orgullo es el veneno del poder. Decía que un gobernante sabio controla su ego, porque el ego es insidioso. Hace que una persona se crea superior a los demás, cuando en realidad está a punto de caer. Por eso las personas sabias gobiernan con serenidad, no reaccionan a las provocaciones, no responden a los insultos y no se involucran en batallas inútiles. Saben que toda acción pública es un cálculo, y este poder no reside en ganar un conflicto, sino en elegir qué conflictos vale la pena combatir. Se cuenta la historia de un diplomático veneciano que vivió en la misma época que Maquiavelo. Era un hombre tranquilo, siempre con el control de sí mismo, casi invisible en las reuniones. Otros embajadores lo subestimaban, pero con el tiempo comenzó a ganar influencia discretamente. Un día, un noble lo insultó públicamente, llamándolo cobarde. Él simplemente sonrió. Unos días después, cuando el insultador necesitaba una voz decisiva en las negociaciones, descubrió que la decisión final estaba en manos de este debilucho. Guardó silencio. Simplemente no lo apoyó. El golpe fue tan certero que el segundo embajador fue eliminado pocas semanas después. Maquiavelo habría usado esta historia como ejemplo de poder. El control del propio orgullo es el arma más sutil. Hoy en día ocurre lo mismo. Un profesional que reacciona violentamente a las críticas pierde la razón. Un líder que se niega a admitir sus errores pierde la confianza.
Una persona que no puede permanecer en silencio pierde su ventaja. La verdadera fuerza reside en la paciencia, no en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de controlarlas. Y el control, según Maquiavelo, distingue al gobernante del súbdito, porque el poder siempre pertenece a quienes tienen mayor autocontrol. Pero esta reflexión tiene un aspecto más profundo. Quien vive para aparentar fortaleza, empieza a confundir carácter con personalidad. Se mira al espejo y ya no sabe quién es. Vive una vida teatral, impulsada por aplausos invisibles. Y esa vida lo consume todo: energía, relaciones, propósito. Se vuelve incapaz de ser auténtico porque cree que la realidad lo hará vulnerable. El problema es que el poder nacido de una máscara siempre termina en fracaso. Maquiavelo vio esto en reyes y papas, y hoy lo ve en celebridades, líderes, políticos e incluso en la gente común que intenta ser algo más de lo que es. Y si la verdadera fuerza no estuviera en aparentar, sino en aceptar lo que realmente hay, ¿qué pasaría si la vulnerabilidad se convirtiera en una nueva forma de dominio, porque desarmara a quienes esperan ser atacados? Y si la autenticidad fuera, de hecho, el arma más poderosa contra el control de otras personas. Maquiavelo creía que solo quienes se conocen a sí mismos no pueden ser manipulados. Cuando conoces tus límites, nadie puede usarlos en tu contra. Por eso valoraba tanto el autoconocimiento, no como una virtud moral, sino como un escudo estratégico. Quien conoce sus limitaciones ya ha empezado a triunfar. La psicología moderna lo confirma. Las investigaciones demuestran que los líderes emocionalmente equilibrados son un 23% más productivos y tienen un 40% menos de rotación en sus equipos. No porque sean más atractivos, sino porque irradian confianza. Y la confianza es la forma moderna del poder. Es el equivalente moderno del dominio político maquiavélico. La gente sigue a quienes ofrecen previsibilidad, a quienes parecen saber lo que hacen, a quienes inspiran confianza. No se trata de ser el más fuerte, sino de ser el más estable. Y hay algo curioso en esto. La estabilidad emocional es silenciosa. No se impone, atrae. Es la misma calma con la que los antiguos gobernantes controlaban a la multitud. Maquiavelo dijo que los hombres se guían más por lo que ven que por lo que sienten. Una persona que mantiene la calma cuando todos los demás pierden el control, crea la ilusión de superioridad. Tanto en la política como en la vida cotidiana, la ilusión de poder es casi tan efectiva como el poder real. Pero lo más interesante es que el autocontrol crea un efecto invisible. Reestructura el entorno. Las personas se adaptan al ritmo de quienes mantienen la compostura. Por eso, en un grupo, la persona más tranquila suele liderar. En las negociaciones, gana el más paciente. En el conflicto, la persona más callada suele tener razón. Maquiavelo observó esto en los reyes. Hoy lo vemos en las reuniones y las relaciones. El patrón es el mismo. El equilibrio atrae. Sin embargo, hay un dilema que casi nadie puede resolver. ¿Cuánto tiempo se puede mantener a un personaje antes de que se convierta en una prisión? ¿Cuántas máscaras puedes usar antes de olvidarte de tu propio rostro? ¿Cuántas veces puedes mantener una imagen de fuerza antes de que tu cuerpo empiece a pedir descanso? Maquiavelo diría que el hombre sabio no teme mostrar humanidad, porque sabe que la humanidad no es una debilidad, sino una estrategia. Cuando permites que otros vean tus errores, pero también cómo los corriges, generas respeto. El miedo paraliza, el respeto une a las personas. Y cuando las personas se unen por decisión propia, el poder se vuelve más estable, más auténtico y, paradójicamente, más peligroso, porque nadie lo ve como una amenaza. El hombre fuerte moderno, aquel que grita, impone su punto de vista y parece inquebrantable, se está convirtiendo cada vez más en un símbolo del pasado. La nueva fuerza es silenciosa, adaptable y posee inteligencia emocional. Este es el tipo de fuerza que Maquiavelo habría llamado virtud, no en el sentido moral, sino como autocontrol y comprensión de las circunstancias. Para él, la virtud era la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, no ir en contra de ellos. Al final, el ciclo es siempre el mismo. Quien finge ser lo que no es, cae. Quien acepta lo que es,
se transforma. Maquiavelo sabía que el poder, como el agua, toma la forma de su recipiente. Cuanto más flexible eres, más fuerza acumulas. Cuanto más rígido eres, más fácil es quebrarte. El verdadero poder es el que se adapta, el que cambia de forma, el que perdura en el tiempo. Y quizás esta sea la lección principal. No necesitas parecer invulnerable. Necesitas ser una persona razonable. La fuerza que Maquiavelo admiraba no era la que aplastaba, sino la que resistía. No la que gritaba, sino la que observaba. No la que dominaba, sino la que comprendía. Finalmente, el hombre que aprende a ser león y zorro, descubre que ya no necesita rugir, porque el silencio de quien se da cuenta de su fuerza es más fuerte que cualquier demostración de fuerza. Y quien oye esto, aunque no lo entienda, siente el peso invisible de lo que Maquiavelo llamaba verdadera autoridad, la presencia de alguien que ya no necesita demostrar nada. Maquiavelo creía que el verdadero poder no es algo que se pueda ganar, sino algo que se puede obtener. Tornaba dijo que quien comprende su propio valor no tiene nada que demostrar, porque ya se ha convertido en lo que otros se esfuerzan por emular. Esta es la esencia de la maestría silenciosa. Poder que no depende de los aplausos, respeto que no depende del miedo, influencia que no requiere un escenario. Pero tras esto se esconde una verdad aún más profunda. El poder que realmente transforma no es lo que cambia a los demás, sino lo que te cambia a ti. Durante siglos, se ha intentado interpretar las lecciones de Maquiavelo como estrategias políticas. Y, de hecho, lo son. Pero un análisis más detallado revela que también lo son tarjetas de autocontrol. No solo habló de reinos, sino también de la mente humana. El trono interior que cada persona posee, a menudo dominado por la emoción, el orgullo o la necesidad de aprobación. El verdadero gobernante es quien se gobierna a sí mismo. Todo lo demás es pura ficción. Pero ¿cómo se aplica esto en la vida real? ¿Cómo podemos transformar estas ideas aparentemente filosóficas y distantes en perspectivas prácticas que puedan dar forma al destino? ¿Cómo podemos alejarnos del rol de la persona que reacciona y abrazar el rol del estratega silencioso, aquel que mueve el mundo sin tener que gritar? Maquiavelo articuló claramente 3 principios, 3 pasos que forman la base del poder personal, y si los aplicas con constancia, tu estilo de vida cambiará. El primero es observar antes de actuar. Parece simple, pero es lo más difícil. La mente humana está diseñada para reaccionar, no para comprender. Vivimos en una cultura que confunde velocidad con inteligencia, pero la prisa enmascara la inseguridad. Antes de cualquier decisión importante, una conversación difícil, una reacción emocional, una decisión de vida, aprende a hacer una pausa, respira hondo, analiza todas las variables. Considera quién está realmente en juego, qué está realmente en juego y qué es lo que realmente importa. Esta pausa es el primer acto de poder. El observador crea espacio, y en ese espacio, el impulso pierde su poder. Segundo principio, controlar lo que se muestra. Esto no es una farsa, es una elección. El poder depende en gran medida de la percepción, y quienes controlan su imagen también controlan las expectativas de los demás. Esto requiere conciencia. Pregúntate, ¿qué sabe la gente de mí? ¿Quién creen que soy? Y sobre todo, ¿qué quiero que siga siendo un misterio? El secreto no está en ocultar, sino en revelar solo lo necesario. Recuerda, cuanto más revelas, más predecible te vuelves. Cuanto más predecible te vuelves, más fácil es manipularte. Sé selectivo. Deja que el mundo vea solo lo que te fortalece, no lo que te agota. Y el tercer principio, generar poder a través de servicios públicos. Maquiavelo decía que un gobernante sabio se esfuerza no por ser amado ni temido, sino por ser indispensable. En la práctica, esto significa convertirse en alguien que la gente necesite, no por miedo, sino por valor. Ser indispensable significa dominar una habilidad, cultivar la sabiduría y generar soluciones. Significa convertir tu presencia en una contribución. Cuando los demás ven que tu ausencia crea un vacío, te vuelves indispensable. Y el poder más confiable es el que surge de la necesidad que los demás tienen de ti. Estos 3 principios parecen sencillos, pero requieren disciplina.
El autocontrol es un proceso diario, y cada decisión se convierte en un ladrillo o en una grieta. El mundo está lleno de personas que hablan de fuerza, pero pocos se atreven a mirarse a sí mismos y admitir que el mayor enemigo reside en su interior. Es el ego, la prisa, la necesidad de ser visto. Maquiavelo lo llamó el vicio de la vanidad, la tentación de exponerse sin comprender quién eres realmente. Ahora imagina que aplicaras estas enseñanzas a cada área de tu vida. ¿Cómo cambiaría tu presencia en el trabajo? ¿Cómo cambiarían tus relaciones personales? ¿Cómo reaccionará el mundo si de repente dejas de reaccionar y empiezas a elegir tus pasos con calma, precisión y conciencia? Ya no serás predecible, ya no pueden ser manipulados. Y esto comenzaría a inculcarnos lo que el miedo nunca produce: respeto natural. Maquiavelo sabía que el verdadero respeto es la moneda más valiosa del mundo. No se compra, ni se mendiga, ni se exige. Se gana con constancia. La gente confía en quienes son constantes. Y la constancia no significa frialdad, sino constancia. Una persona constante se convierte en un modelo a seguir. Incluso los enemigos la respetan porque saben que se puede confiar en ella, incluso en la adversidad. Pero hay un último secreto, que el propio Maquiavelo no expresó con palabras, solo insinuó en sus escritos. El poder que no se comparte se disuelve. Un verdadero estratega no acumula, sino que distribuye, crea alianzas, transforma su poder en influencia. Cuando ayudas a otros a crecer sin darse cuenta de que están siendo guiados, alcanzas el máximo nivel de maestría, el liderazgo silencioso. Y quizás esta sea la mayor paradoja del poder. Cuanto más intentas ejercerlo, más se te escapa. Cuanto más lo pones al servicio de algo mayor, más se multiplica. El poder de una persona no se mide por lo que controla, sino por lo que inspira. Cuando la gente sigue tus instrucciones sin que tengas que darles órdenes, estás en el juego. Ahora bien, si quieres convertir esto en una práctica real, comienza con pasos pequeños pero constantes. Intente usarlo durante 7 días. El principio de observación: evite las respuestas inmediatas. Practique el silencio activo, el que le permite escuchar, analizar y luego tomar una decisión. Practica durante los próximos 7 días. El principio de elegir qué mostrar: presta atención a cómo expresas tus pensamientos. Elige tus palabras, tono y ritmo. Recuerda, incluso el silencio importa. Y en la tercera semana, aplicar el principio de utilidad. Pregúntate: ¿cómo puedo marcar la diferencia en mi entorno? Ya sea en el trabajo, en familia o con amigos, conviértete en la solución, no en el problema. Si haces esto durante solo 3 semanas, notarás cambios sutiles pero significativos. La gente empezará a escucharte más. El entorno parecerá responder a tu ritmo. El caos ya no te afectará como antes. Y lo más importante, volverás a sentirte a gusto. Porque esto es lo que Maquiavelo siempre intentó enseñar. El poder es, ante todo, retorno. Recuperar el control sobre tu propia mente. Un regreso a la elección consciente de lo que vale la pena hacer y lo que es mejor ignorar. Un regreso a una calma que no depende de los aplausos, sino solo de la presencia. Y quizás al final de este viaje, comprendas algo aún más grande. El poder no está afuera, nunca lo estuvo. Está en tu capacidad de elegir quién serás, sin importar quién el mundo intente obligarte a ser. Este es un trono que nadie te puede arrebatar. Y cuando te sientes en ella, no por la fuerza, sino por el mérito, verás lo que Maquiavelo vio al final de su vida, que el verdadero poder no está sobre los demás, sino sobre tu propio destino. Ahora quiero que reflexiones sobre algo simple pero importante. ¿En qué momentos de tu vida has actuado como un reactor, en lugar de un estratega observando los acontecimientos? ¿Qué situaciones podrías haber convertido en victorias silenciosas si hubieras esperado un poco más? Piénsalo, porque es precisamente en estas pequeñas elecciones donde se empieza a restaurar el poder. Y si este vídeo te ha hecho pensar, si ha despertado en ti el deseo de ser más consciente, más estratégico y más libre de las emociones que te manipulan, entonces ahora es el momento de actuar. Suscríbete al canal, porque aquí encontrarás mucho más que solo pensamientos. Encontrarás herramientas prácticas
que te ayudarán a convertir tu mente en una fortaleza. Por favor, dale me gusta a este vídeo para que más personas que necesitan escucharlo hoy lo vean. Y comparte tus dudas o experiencias en los comentarios, incluso de forma anónima si lo prefieres. Recuerda, el verdadero poder comienza cuando decides dejar de reaccionar y empezar a elegir. Y cuando lo hagas, descubrirás que toda tu vida cambiará, porque el mundo respeta a quienes primero aprendieron a respetarse a sí mismos. Fin.